Buenas tardes, mi nombre es Jaime Ocampo Cruz, estudiante de Ingeniería Industrial, vivo en la ciudad de Pereira. En la tarde de hoy voy a compartir con ustedes los aspectos relevantes del curso de legislación laboral. Dentro de este curso, en la parte de desarrollo práctico, se hizo la selección de un candidato para cubrir una vacante en una empresa. Posteriormente se hizo la afiliación de esta persona a las entidades de seguridad social y se elaboró conjuntamente el contrato respectivo. Posteriormente, en la segunda actividad se realizó la liquidación de nómina de una persona acorde a la legislación laboral y en la tercera actividad se hizo el proceso de liquidación de una persona que había prestado un servicio por un año. Entrando ya en lo que es el curso de legislación laboral, nos encontramos precisamente que el derecho laboral se divide en dos componentes, el individual y el colectivo. El individual establece las relaciones que se dan entre la persona que presta el servicio y la empresa. En tanto, el colectivo establece las relaciones que se dan entre los diferentes trabajadores asociados, bien sea de forma sindical o no, con la empresa. Como fuentes para la legislación laboral y su aplicación, tenemos la Constitución, los decretos, las leyes, las resoluciones, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina jurídica misma. Generalmente la legislación laboral está buscando manejar una relación de equilibrio entre el trabajador como la parte que se entiende débil y la parte de la empresa como parte fuerte. Dentro de este esquema ya entramos a ver lo que es los elementos fundamentales para que haya un contrato de trabajo, y dentro de esos elementos es que haya una vocación de servicio donde una persona preste el servicio a otra persona, bien sea natural o jurídica, que haya una relación de subordinación, de realizar actividades como en el direccionamiento de otra persona, y haya como tercer componente básico una remuneración salarial. Dentro de los contratos de trabajo se tienen los siguientes: se tiene el contrato verbal, que tiene lugar cuando una simple persona establece de manera oral acuerdo en las condiciones de cómo realizar las actividades, dónde, cómo se le pagará, durante cuánto tiempo, con otra persona. Tiene igual validez que un contrato escrito, y el contrato escrito como tal ya es un documento formal firmado tanto por el empleado como por el empleador, donde se establecen las condiciones para prestar el servicio en cuanto a lugar de trabajo, domicilio de ambas partes, tiempo de duración del trabajo, la remuneración, los periodos de pago y si hay presencia de habitación o alimentación como parte del salario. Eh, Ese es el componente del trabajo escrito. Luego entramos a ver los detalles de contrato de trabajo. Dentro de estos deben de celebrarse siempre por escrito cuando son a término fijo, cuando se deben de establecer sus prórrogas o su preaviso, y a la vez es el que se celebra entre extranjeros no residentes en el país. Como tal, los contratos, según la duración o los tipos de contrato, se hacen por un tiempo que dure la realización de la labor o obra. Pueden ser meses, en todo caso no debe ser superior a 3 años cuando son a término fijo, de duración indefinida, que tal vez es el más común, y hay contratos que son ocasionales, accidentales o transitorios cuando se realizan con relación a una labor que no es la labor principal de la empresa. Por ejemplo, podríamos entender como la pintura de las instalaciones de una empresa de alimentos. ¿Qué son los trabajos de tipo eh, accidental o transitorios? Son definitivamente situaciones eventuales que se dan, y tal vez más adelante lo vamos a ver, que en muchos casos se utilizan como contrataciones temporales o se subcontratan. Dentro de lo que es contratación laboral, la, se establece como la decisión de contratar un candidato
Y hay una serie de pasos. Los pasos son los siguientes. Establecer los documentos necesarios para el proceso de contratación, hacer los exámenes médicos, firmar el contrato expresando el cargo de la persona con sus funciones, la clase de contrato, así como las cláusulas que se consideren indispensables. Realizar la afiliación al sistema de integridad o integrarlo al sistema de seguridad social, afiliarlo a las cajas de compensación, expedir el carnet del trabajador y luego, pues siendo este no un requisito obligado de la ley, pero por temas de seguridad y de identificación de la persona es sano hacerlo. Luego entramos a ver lo que es la jornada laboral y los tiempos laborales están establecidos como jornada ordinaria, aquella que se realiza por día como máximo 8 horas y a partir de aquí ya se empieza a considerar jornada adicional o de horas extras. O la máxima legal semanal de 48 horas, la cual no debe de ser excedida de 12 horas semanales o en su caso diariamente no debe de ser excedida en más de 2 horas extras diarias. Hay unas jornadas con relación a la capacitación y aplica para empresas que tienen más de 50 trabajadores y que trabajan 48 horas semana, donde se debe establecer que como mínimo se tienen derecho a 2 horas semanales dedicadas a actividades de capacitación, actividades recreativas o de entretenimiento para los trabajadores. Luego entramos a ver lo que es descanso dominical remunerado. Dentro de la contratación o dentro de lo que establece la ley, cuando una persona ha trabajado sus 48 horas laborales de semana, tiene derecho a un día de descanso por semana que debe cumplir como mínimo 24 horas desde que la persona sale de la empresa hasta que vuelve a reintegrarse a la empresa. Sumado a ello, puede suceder que la persona por diferentes razones no haya cumplido las 48 horas semana, pero tiene la respectiva justificación como incapacidades o efectos de calamidad. Luego entonces entramos a ver lo que son suspensiones del contrato de trabajo. Como causal de suspensión del contrato de trabajo se puede entender razones de fuerza mayor, en las cuales la empresa, por diferentes razones, se ve en cese de actividades, o bien sea por huelgas, o bien sea porque hubo una calamidad. Y puede darse también por suspensiones del trabajador o por la muerte del mismo. Esas situaciones afectan los tiempos de liquidación de prestaciones sociales. Dentro de los momentos de reanudación del trabajo se da únicamente cuando la situación que causó la suspensión se supere y como tal es obligación del trabajador notificar, perdón, es obligación de la empresa notificar a los trabajadores para que ellos se reintegren y esa comunicación debe hacerse por lo menos 2 veces y a través de medios publicados, de medios públicos donde el trabajador se pueda enterar o a través de comunicaciones con el trabajador directamente. Las sanciones disciplinarias se dan con lugar a cuando el empleado está incumpliendo con las obligaciones o comete prohibiciones especiales que estén contempladas bajo la ley o lo que tenga establecido el reglamento interno de trabajo o el respectivo contrato de trabajo. Posteriormente es necesario considerar que hay un componente importante en el país que son las agencias de empleo. Las agencias de empleo o bolsas de empleo son personas naturales o jurídicas que prestan el servicio privado lucrativo de colocación de empleo con la finalidad directa o indirecta en el suministro de trabajadores permanentes o temporales a empresas terceras. Ya entramos ahora a ver lo que corresponde al capítulo número 2, que son las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Dentro de las obligaciones del empleador está el dar al trabajador los instrumentos adecuados para la realización de sus actividades, prestar a los trabajadores los locales apropiados, adicionalmente en caso de accidente prestar los respectivos primeros auxilios y
pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares determinados por contrato de trabajo y lo que exige la ley. Dentro de las prohibiciones del empleador se establece el respeto a los salarios, dentro del cual pueden hacerse deducciones permitidas acorde a la ley o el Código Sustantivo del Trabajo. Está prohibido obligar a los trabajadores a que compren mercancías. Igualmente, está prohibido aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo. Limitar a los trabajadores para que se asocien o limitar a los trabajadores con base en obligaciones de algún tipo, carácter político o religioso, y permitir dentro de la empresa rifas, colectas u otras actividades relacionadas con la recolección de dinero y que no tienen relación precisamente con la actividad laboral. También está prohibido adoptar el sistema de lista negra o segregación de personas debido a que se busque tal vez separarlas o generar condiciones para que ellas sean separadas del servicio. Finalmente, es importante tener en cuenta que está prohibido toda actividad o acto que restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad, que tal vez lo vamos a ver más adelante en la parte de acoso laboral. Vamos a ver entonces afiliación y aportes a la seguridad social, un componente importante y clave para las empresas legalmente constituidas en el país. Y es precisamente que todo empleado se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. Esto tiene que hacerse obligatoriamente por parte de todas las empresas. Luego vamos a ver en más detalle lo que es acoso laboral. El acoso laboral tiene una legislación que realmente es nueva, pero pues que en realidad es muy fuerte y tiene un impacto bastante alto, desde sanciones hasta incluso penalizaciones para las personas que infrinjan o incumplan en este delito. Frente a ese esquema entonces nos vamos a encontrar que acoso laboral es un comportamiento donde el individuo con una conducta de abuso de poder o bien sea busca en igualdad de condiciones, ejemplo, trabajador o trabajador jefe, discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo, bien sea para su integridad mental, física o que conlleve a descalificación o la renuncia de la persona. Esto obviamente debe ser evaluado por la empresa y por eso más adelante vamos a hablar de comités de convivencia. Luego entramos a tener en cuenta que hay unos reglamentos de trabajo que tienen que tener las empresas y constituyen la fijación de mecanismos para prevenir conductas de acoso, establecer un procedimiento interno y confidencial, conciliatorio y efectivo para supervisar las diferentes actividades que sucedan dentro de la empresa, cómo comportarse, los deberes, obligaciones de ambas partes del trabajador, y a la vez son la base o guía para realizar procesos disciplinarios cuando amerite. Luego entonces vamos a comités de convivencia, en los cuales se establece que son compuestos por dos partes. Se llama bipartito porque tiene representantes de la empresa como de los trabajadores, y están buscando precisamente solucionar las diferentes discrepancias o conflictos que se puedan presentar entre trabajador o trabajador jefes, o en las distintas relaciones que se pueden estar dando en la empresa con relación precisamente al acoso laboral o discrepancia. Estos comités de convivencia tienen toda una legislación que se debe aplicar y cumplir por parte de ellos, y deben de ser elegidos libremente por los trabajadores, y adicionalmente la empresa debe presentar sus candidatos también. Luego entramos a la parte de aportes para fiscales. Dentro de aportes para fiscales se establecen cómo se deben de hacer las liquidaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA, y también cómo se hace el pago de parafiscales.
compensación familiar, igualmente los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales. Es importante pues que cada empresario consulte a mayor profundidad estos componentes y esté actualizándose con base en los cambios que puede estar teniendo la legislación, dado que en algunos casos son frecuentes y es obligación de cada quien como empresario y conocer los respectivos cambios que se estén dando. Luego entramos a los aportes a cajas de compensación familiar, que equivalen al 4% del monto de la respectiva nómina de salarios. Estos aportes deben de consignarse en la caja de compensación a la cual se haya afiliado el empleador y se hace dentro de los 10 días primeros del mes siguiente. El subsidio de desempleo es un recurso destinado a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que han perdido su empleo. Básicamente busca precisamente cubrir necesidades básicas de alimentación, educación y salud. También existe el régimen especial de aportes para estudiantes, el cual corresponde a que estudiantes menores de 25 años y mayores de 16 con jornada de estudios diaria no inferior a 4 horas, que a su vez trabajan en jornadas de hasta 4 horas diarias o jornadas flexibles de 24 horas semanales y no excedan la jornada diaria de 6 horas, debemos de tener en cuenta lo siguiente: están excluidos de los aportes de ICBF, ISENA y Caja de Compensación Familiar, siempre que no pase del 10% del valor de nómina de la respectiva empresa. Hay un componente de afiliación voluntaria y es que es posible hacer un aporte a las cajas de compensación familiar que corresponde al 0.6% sobre el salario mínimo mensual legal vigente, sin que dicha sumatoria o dicho valor otorgue derechos al pago de subsidios. El objetivo es tener derecho a actividades de recreación, capacitación y turismo social. Las prestaciones a cargo de las cajas de compensación, como el subsidio familiar, es una prestación social que se cancela a los trabajadores beneficiarios en dinero, cuota monetaria, para cada persona a cargo que le da derecho, en especie como alimentos, vestidos, becas, textos, drogas, y en servicios como programas sociales de educación y vivienda. Busca ayudar a sufragar parte de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia y no es salario, ni se computa como base de la liquidación de otras prestaciones. Lo que corresponde a aportes para el SENA, el empleador en efecto aporta al SENA por medio de la caja de compensación a la cual se haya inscrito un monto que corresponde al 2% de la nómina mensual. Las empresas que a su vez hacen esta vinculación o este pago también tienen una obligación de hacer vinculación de aprendices SENA cuando superan precisamente la unidad básica para cuota SENA, y esa unidad básica de cuota SENA generalmente la determina la regional del SENA. Generalmente se hace que por cada 20 trabajadores se deba tener un aprendiz afiliado precisamente por parte de la empresa. Las relaciones con los aprendices son unas relaciones de contratos de aprendizaje en la cual lo que se está buscando es que la persona, a través de el aprender haciendo, pueda adquirir esas habilidades prácticas y aplicar los conocimientos que adquirió en la formación del SENA, de manera tal que se vincule dentro de lo que es el entorno laboral y pueda adquirir esas habilidades, experiencias y competencias que se requieren para que esté listo a participar en el entorno laboral. Este es un resumen tal vez muy básico de lo que se vio en el curso. Agradezco mucho por su atención y felicidades.